Nosotros estamos agradecidos con el Señor, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y lo que va a hacer y lo que seguirá haciendo, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Así que vamos a ir al libro de Ezequiel, capítulo 2. Ahí vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Nosotros vemos que los apóstoles, los discípulos, los que seguían a Cristo, ellos tuvieron que pagar un precio. Ellos siempre cuando Jesús les hablaba, ellos obedecían la voz del Señor. Aunque algunos, quizás pocos de la palabra, de que habla la palabra, les costó bastante poder dejar las cosas materiales de este mundo, pero al final le siguieron, ¿verdad? Y yo creo que así somos nosotros en este tiempo. Nos cuesta a veces, pero aquí estamos, ¿verdad? Glorificando a Dios. Amén. Aquí estamos buscando al Señor. Eso es lo más importante. Algunos quizás dijeron: el día viernes voy a salir con mi familia, voy a ver qué es lo que hago. Pero yo creo que primeramente es de venir a darle gracias a Dios en todo momento. Aleluya. Amén. En el libro de Ezequiel, capítulo 2, versículo 1 en adelante, vamos a estar dando lectura a la palabra del Señor y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y la palabra dice así, del 1 al 5, dice: me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y le dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Gloria a Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor, le damos, mi Dios amado, en este momento, Padre. Le damos gracias, Señor. Hemos llegado, Padre, el momento, Señor, de su palabra, Señor. Hemos llegado al momento, Señor, de ese pan, Señor, de ese alimento espiritual, Señor, para nuestra vida, Padre. Le pido, Señor, que no sea yo, Padre, hablando, Señor, sino sea usted, Padre, hablando a través de mí, Señor. Úsame como un canal, Padre, como un instrumento, Señor, para poder, Señor, hablar su palabra, Señor, que esa palabra también, Señor, va a edificar, Señor, mi vida, Padre. Por eso, Señor, ahora, Padre, la tomamos, abrimos, Señor, nuestro corazón, Padre, nuestra mente, nuestro ser, nuestra alma, Señor, para que esa palabra llegue, Señor, a nuestras vidas y la podamos atesorar, mi Dios de la gloria, y que dé fruto, Señor, al 100%, Padre. Gracias, Señor, le damos, mi Dios amado, en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Amén y amén. Tome asiento, por favor. Gloria a Dios, aleluya. Nosotros vemos a través de la palabra, a través de toda la Biblia, de que Jesús vino hace más de 2000 años aquí en la tierra con el propósito de salvar a la humanidad, ¿verdad? Con el propósito de darle salvación y vida eterna a la humanidad. Cuando nosotros reconocemos sobre lo que Jesús hizo aquí en la tierra, o lo que vino a ser aquí en la tierra, nos damos cuenta de que Jesús primero llamaba a las almas a un arrepentimiento, que se arrepintieran de sus pecados, de sus maldades. Pero también Jesús llamaba también a aquellas personas que de veramente estaban dispuestas a obedecer lo que Dios les había hablado, ¿verdad? Y en este momento nosotros encontramos, a través de la palabra, encontramos a Ezequiel. Ezequiel
Ezequiel era uno de los que Dios usaba grandemente en aquel tiempo. Era un hombre que de veramente el Señor lo usaba para poder llevar esa palabra poderosa, una palabra de poder que llevaba, que no era cualquier palabra, sino una palabra de exhortación a aquellas personas que aún se habían desviado del camino del Señor. ¿Verdad? Esa era la palabra que Dios le había dado a Ezequiel. O sea que cuando Dios llama a una persona, Dios lo llama con un propósito. Amén. Primeramente, que entregue su vida a Cristo, y segundo, que se arrepienta, y tercero es de que le sirva a Cristo, de llevar el mensaje de salvación a aquellos que no la tienen. Ezequiel tuvo que tomar un reto muy grande, porque el Señor lo llamó a Ezequiel para que fuera a predicar a un pueblo, dice la palabra, a un pueblo no bueno, a un pueblo que era humilde, no, a un pueblo que era sano tampoco, a un pueblo, dice, de duro corazón, a un pueblo rebelde, a un pueblo que no quería escuchar, pero ni el nombre del Señor Jesucristo. Imagínense qué duro estaba ese pueblo de Israel, cuando Dios le dijo: ahora ven y te voy a enviar a ese pueblo rebelde, a ese pueblo que le vas a hablar de la palabra. No es que Jesús le dijo: ay, ve cómo hace. No, le dijo: tienes que ir y tienes que hablarles de la palabra para que ellos se arrepientan y se conviertan nuevamente. ¿Verdad? Dice en el versículo 1, me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Este parecía soldado, ¿verdad? Cuando vemos allá en el army, cuando vemos que el teniente, el capitán le dice: hoy te vas a poner de pie, rapiditamente se pone el soldado de pie, porque si no se pone de pie, lo castigan, ¿verdad? Tiene que ser obediente al teniente, tiene que ser obediente al capitán. Y así le dijo al Señor, me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. O sea que tenía algo el Señor que hablar con Ezequiel. Tenía algo el Señor que decirle a Ezequiel. Viera, se hace fácil de que nosotros digamos: no, pero si Dios también tiene boca, Dios podía haber ido a hablarle a ese pueblo. Pero nosotros sabemos a través de la Escritura es de que Dios nos ha llamado a nosotros para poder predicar el Evangelio de Cristo. O sea que Dios quiere usarnos a nosotros para poder llevar esa palabra que el Señor ha puesto en nuestras vidas, en nuestro corazón. ¿Verdad? Y no es una palabra fácil. No a cualquiera nos gusta salir afuera a predicar. ¿Verdad? Aquí adentro se hace fácil pasar aquí adelante y predicar la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque todos los que estamos aquí adentro conocemos del Señor. Pero Ezequiel lo estaba enviando donde un pueblo rebelde, donde un pueblo que quizás Ezequiel quizás hubiera dado 2 pasos ahí a ese pueblo y lo hubieran querido matar. Pero como iba de parte del Señor, y cuando nosotros desobedecemos la voz del Señor, hay consecuencias. Cuando nosotros desobedecemos la voz de Dios, hay consecuencias para el ser humano. Por eso Ezequiel no tenía otra alternativa. Ezequiel, aunque quizás por dentro, quizás él decía: pero ahí está duro para ir a ese pueblo. Si yo dentro de ese pueblo me van a matar. Si yo dentro de ese pueblo se van a burlar de mí. Si yo dentro de ese pueblo van a hacer cualquier cosa para que yo no entre a ese pueblo. ¿Verdad? Y yo creo que para poder escuchar la voz de Dios y obedecer al Señor, tenemos que pagar un precio nosotros. No todo va a ser color de rosa, como algunos lo dicen. Aleluya. Algunos dicen que al llegar al Evangelio se acabaron los problemas, se acabaron las dificultades, el diablo se queda sentado y no le hace nada. Eso es mentira. Cuando nosotros más nos sometemos delante del Señor, más el diablo se levanta para querer derribarnos a nosotros.
¿Verdad? Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Dice en el 2, y luego que me habló, dice, entró algo bien importante en el cuerpo de Ezequiel, que también nosotros en este tiempo, nosotros lo tenemos. Si nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, nosotros no tenemos que tener miedo de hablarle a alguien de Cristo, ¿verdad? Porque no somos nosotros somos enviados, nosotros somos instrumentos, somos canal para poder llevar la palabra. No somos nosotros los que hablamos, sino es el Espíritu Santo que hay adentro de nosotros, es el que habla y es el que convence de pecado al ser humano. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Yo creo que si Ezequiel, si el Señor lo hubiera enviado, así nomás por enviarlo, Ezequiel no hubiera ido, ¿verdad? Porque una persona carnal, una persona que no tiene temor de Dios, una persona que no obedece al Señor, ese no se levanta ni hace nada, ¿verdad? Una persona que no está llena de la presencia de Dios, del Espíritu Santo de Dios, esa persona no tiene ni amor hacia el prójimo. No ama a nadie, quizás ni él mismo se ama. Pero el Señor le dijo en el 2, y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí, dice, al que me hablaba, y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se ha rebelado, que se rebelaron contra mí, dice. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Ese pueblo de Israel sabía quién era Dios, pero por el pecado, por las maldades que habían allí, se habían vuelto en contra del Señor Jesucristo. Qué tremendo estaba allí esa situación, pero Dios tenía que arreglar algo en ese pueblo. Y Dios tenía que escoger a alguien también para poder llevar esa palabra a ese pueblo. Y Dios tuvo que escoger a Ezequiel y le dijo, ponte de pie, porque ahora te voy a enviar al pueblo de Israel, le dijo, para que tú hables a ese pueblo rebelde, ese pueblo que quizás desde antes de Ezequiel el Señor quizás ya había enviado a alguien allí. Y quizás no le habían hecho caso, no le habían hecho nada, quizás los habían sacado de allí. Pero el Señor le dijo, ahora te voy a enviar a ti también. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando una persona que Dios llama, si esa persona es obediente a Dios, esa persona se ha arrepentido de todos sus pecados y está obedeciendo al Señor y está viviendo en santidad delante de Dios, a donde Dios lo quiere enviar, allí va a haber victoria. A donde Dios lo quiera enviar, allí el diablo no va a poder hacer nada. ¿Por qué? Porque esa persona lleva algo bien importante en su vida, que es el Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Pero en este tiempo habemos personas que Dios nos habla y mejor nos quedamos callados. A veces decimos, ¿será que Dios es el que me está hablando? ¿O será que no será Dios el que no me está hablando? Y empezamos a dudar nosotros. Empezamos a decir o a pensar nomás lo que nos conviene a nosotros, ¿verdad? Pero el propósito de Dios para que nos haya llamado a nosotros es para enviarnos a predicar la palabra. Ese es el propósito de Dios. Dios no nos ha llamado para hacernos millonarios aquí en la tierra. Dios no nos ha llamado para que nosotros vivamos como ricos aquí en la tierra. El único propósito que Dios ha llamado al ser humano, y lo vemos a través de la palabra, es para llevar el evangelio de Cristo. Para que las almas se salven, para que las almas escuchen el evangelio del Señor, para que las almas se arrepientan y entreguen su vida a Cristo. Ese es el gran propósito y ese es el plan del Señor para con las personas que no conocen de Cristo. Cuando Cristo vino hace más de 2000 años, Cristo no anduvo en carros. Cristo no anduvo en aviones de primera clase. Cristo no anduvo comprando zapatos de $5,000, ni ropa de $20,000, como vemos ahora en este tiempo.
En este tiempo nosotros vemos de que las personas predican y dicen, no, es que si no somos bendecidos, si no tenemos buenos carros, no tenemos buenas casas, no tenemos buena ropa, Dios no está en nosotros. Y nosotros nos damos cuenta que la palabra es al revés. Cuando Jesús andaba aquí, Jesús no andaba en buenos zapatos. Jesús andaba descalzo. Jesús sufrió por predicar el evangelio. A Jesús lo entregaron para matarlo, para crucificarlo. ¿Por qué? Porque él predicaba la verdad. Por la verdad fue que fue Jesús a la cruz del Calvario. Pero ahora en este tiempo hay muchos que no quieren pagar el precio. Hay muchos nomás de que nomás predican bonito, pero arriba del altar, pero allá afuera es donde están las almas, allá es donde se necesita ir a predicar el evangelio. Gloria a Dios, aleluya. A mí me gustó alguien ahí en el Facebook que puso que el altar es en la calle. El altar, el púlpito, algo así dijo, el tema dijo, el púlpito es en las calles. Es porque afuera en la calle se pone a predicar ese pastor. Y lo vamos a tener aquí, creo, el otro mes, en una campaña. Bendito sea el nombre del Señor. Hay personas que nomás quieren el micrófono, pero no quieren someterse a Cristo. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Y nosotros tenemos que esperar el llamado que Dios haga en nuestra vida para poder nosotros servir. Nosotros tenemos que servir de allá, de la puerta para acá. Y a muchos no les gusta. A muchos les gusta nomás que la gente los mire y que la gente diga, ay, ¿cómo le hace este? No, Ezequiel tuvo que pagar un precio. Ezequiel podía haber dicho, Señor, pero yo ahí no puedo ir, ahí hay mucha gente rebelde. Ahí me van a matar, Señor. De ahí no voy a salir vivo yo. Pero a Ezequiel no le quedaba otra alternativa sino obedecer la voz del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso es lo que Dios nos habla a nosotros. Que a nosotros no nos queda otra alternativa sino obedecer al Señor Jesucristo. Porque la Biblia dice que apartados de Dios nada somos. Apartados del Señor nosotros no somos nada y ni podemos hacer nada. Bendito sea el nombre del Señor. Dice en el 4, yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, o sea, duros los corazones, pero corazones de piedra que esa gente tenía. Y yo creo que esa gente sabía de que había un Dios todopoderoso, pero les gustaba más revolcarse en el pecado, en las maldades que ellos estaban haciendo. Ya se habían acostumbrado a estar haciendo lo que ese pueblo les estaba ofreciendo. Pero el tiempo se les iba a acabar cuando Ezequiel iba a llegar a ese pueblo. Porque Ezequiel no llevaba palabra de hombre, sino llevaba palabra de parte de Dios. Y cuando alguien predica una palabra de parte del Señor, allí hay cambios. Allí se ven los frutos del Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Dice el 5, ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, dice, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. O sea, aunque, dice la palabra que aunque ellos no escuchen, pero llegará el momento o llegará el tiempo de que cuando ellos estén afligidos en una situación difícil, en una situación en las cuatro paredes, en una enfermedad, en algo que ellos ya no tengan salida ni para dónde correr, ahí se van a acordar ellos y van a decir, en aquel tiempo vino un profeta a predicar. En aquel tiempo el Señor mandó un profeta a predicar a este pueblo y no hicimos caso. ¿Verdad? Y eso mismo se revela a través en esta palabra en estos tiempos. Dios está hablando en nuestras vidas, pero va a llegar un tiempo que todo se va a acabar. Entonces aquellos van a empezar a decir, Señor, yo me acordé, Señor, que tal día o tal fecha alguien me predicó esta palabra. Pero el Señor va a decir, ya es demasiado tarde ya no podemos hacer nada. Y
Y eso es lo que el Señor les estaba diciendo en el 5. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, dice, porque son una casa rebelde, siempre conocerán y se acordarán que hubo profeta entre ellos. Bendito sea el nombre del Aleluya. Señor. Amén. Gloria a Dios. Dice el 6, y tu hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Mire qué dura esta palabra para aquellas personas, pero qué palabra más bendecida para nosotros, y una palabra que nos da aliento a nosotros. Una palabra que nos da aliento a nosotros para poder seguir hacia adelante, porque dice que aunque hayan zarzas, aunque hayan espinos, aunque hayan escorpiones, lo que hayan, que el diablo se atraviese como se quiera atravesar, nosotros, si andamos conforme a la voluntad del Señor, nosotros, nadie nos va a poder detener. Amén. Nadie va a poder detener la palabra si nosotros de veramente andamos conforme a la voluntad del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Yo creo que en ese momento, cuando Dios estaba hablando con Ezequiel, quizás el Señor le lo vio algo como que quería y no quería. Pero el Señor le dijo, tú vas a ir a esa casa rebelde, le dijo, aunque se te pasen zarzas, aunque las espinas se te atraviesen por delante, aunque los escorpiones se te pasen por delante, tú vas a seguir predicando el evangelio. ¿Por qué? Porque no sos enviado por ti solo, sino porque el Espíritu de Dios va contigo. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Así que cuando nosotros salgamos a predicar a la calle, nosotros siempre vamos a salir conforme a la voluntad de Dios y estar seguros que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ir al libro de Jeremías para terminar. Aleluya. Libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Jeremías era otro hombre que también le puso excusas al Señor y fue llamado por el Señor Jesucristo. Por eso nosotros no debemos de ser desobedientes delante de Dios cuando Dios nos habla. Debemos de obedecer al Señor cuando Dios habla en nuestra vida, pero tenemos que estar seguros que venga de parte del Señor Jesucristo. Amén. Jeremías capítulo 1, versículo 1. Dice, las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatón, en tierra de Benjamín. Dice en el 2, palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año decimotercero de su reinado. Le vino también en días de Josín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Ezequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Vino pues, dice, mira el 4 lo que dice. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, ajá, dijo Jeremías, empezó a reír. Digo, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Gloria a Dios, aleluya. Imagínense que Jeremías le decía, Señor, pero ¿cómo me estás enviando a mí, Señor, si yo soy un niño? ¿Cómo me estás enviando, Señor, si todavía yo no sé hablar, quizás soy tartamudo? Y le dice el Señor,
En el 6, en el 7, y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. O sea que cuando Dios habla, tenemos que obedecer, ¿verdad? Cuando Dios habla a nuestras vidas, tenemos que obedecer. Porque yo no encuentro en la Biblia de que cuando Jesús llamaba a alguien, le decía, mirad, ¿querés o no querés? ¿Verdad? Yo no encuentro en la Biblia que cuando Jesús llamaba a alguien le decía, ¿querés ahora o querés mañana o querés el otro año? No, Jesús le decía, ahora se va a hacer y se tenía que hacer. Y si no se hacía, si no se obedecía, entonces esa persona tenía que atenerse a las consecuencias. Y eso mismo nos habla el Señor ahora en esta hermosa tarde a nosotros. Nosotros podamos decir, pero es que yo no estoy capacitado, pero es que yo no sé cómo salir afuera a predicar, pero es que yo no sé cómo poder preparar un mensaje, leer las escrituras. Pero yo creo que cuando Dios llama a una persona, Dios lo capacita para poder hacerlo. Cuando Dios llama a una persona, Dios lo capacita para poder hacerlo. ¿Por qué? Porque no es por nuestra propia fuerza, sino es porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Y cuando el Espíritu de Dios está en nuestras vidas, aunque lo que el hombre no pueda hacer, el Espíritu de Dios lo puede hacer. ¿Verdad? Aleluya. Aunque nosotros quizás nos dé miedo quizás salir afuera a predicar, pero nosotros tenemos que decirle, Señor, en tu nombre vamos a ir a predicar esta palabra, y en tu nombre, Señor, vamos a echar fuera demonios. Señor, en tu nombre, Señor, esta palabra va a caer en buena tierra, Señor, y aquellos que la reciban, esas personas van a entregar su vida delante de usted. Aleluya. No vamos a ir dudando, no vamos a ir a ver qué pasa, no vamos a ir pensando nos van a pegar, nos van a hacer esto. No, nosotros vamos a ir a predicar el evangelio, a hablarles a las almas allá en el trabajo, en donde quiera, pero con la certeza y la autoridad de que de veramente la palabra que nosotros vamos a hablar con esas personas, esa palabra venga de parte del Dios Todopoderoso. Y cuando Dios habla a una persona, esa persona tiene que temblar. Cuando Dios habla a una persona a través de los que el Señor ha llamado, Dios usa a las personas que ha llamado para hablarles a las otras personas sin conversa. Esas personas se incomodan. Esas personas empiezan a hacer cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no es palabra de hombre, sino es palabra del Dios Todopoderoso. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso dice, yo te dije en el 6, y se puso a reír Jeremías. Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. O sea que aquí no es que nosotros tenemos que inventarnos las cosas, ¿verdad? Es bonito inventarnos a nosotros y hacer y deshacer las cosas, pero otra cosa es de lo que Dios mande hacer a nosotros. Cuando Dios manda hacer algo a nosotros, cuando Dios quiere hacer algo en nuestras vidas, ahí se van a ver los frutos. Ahí se van a ver. Pero porque a veces sucede que hay personas que quieren abarcar todo, hay personas que se quieren levantar con sus propios ministerios, ¿verdad? Hay personas que quizás el diablo en la noche les ha puesto un sueño y dicen, esto es de parte de Dios y yo me voy y yo hago lo que hago. Eso no es así. Tiene que ser un llamado de parte del Dios Todopoderoso. Amén. Tiene que ser un llamado de parte de Dios, porque a todos los apóstoles, los discípulos de la Biblia, a todos aquellos que llamó el Señor, Dios tuvo que tratar con ellos primero. Amén. Dios tuvo que prepararlos. Dios tuvo que darles una enseñanza, cómo ellos iban a trabajar en la obra del Señor Jesucristo, ¿verdad? No todos los de la Biblia agarraron por un lado y dicen, no, ellos se sometieron al Señor y obedecieron al Señor y esperaron el llamado del Señor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dice en el 8,
no temas delante de ellos. Imagínense a dónde el Señor los enviaba a estas personas. El Señor enviaba a estas personas, a Jeremías, a Ezequiel y a todos los discípulos, los apóstoles, donde habían pueblos que de veramente eran pueblos malos. Eran pueblos que no recibían la palabra del Señor. Eran pueblos rebeldes. Mire lo que dice en el 8, dice, no temas delante de ellos. O sea que el Señor estaba enviando a Jeremías a otro pueblo, que también ese pueblo era tremendo también. Dice, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. ¿Y qué es lo que pasa ahora? Ahora nosotros queremos ir donde de veramente haya seguridad, ¿verdad? Hay predicadores que tienen hasta guaruras, andan allá a la par. Hay predicadores que tienen ahí todo estacionado para que nadie les vaya a hacer nada. Esas personas no confían en el Señor. Y nosotros sí confiamos en el Dios Todopoderoso. Aunque andemos solos, aunque andemos en donde andemos, nosotros confiamos que Dios está con nosotros. ¿Verdad? Eso dice la palabra. En el 8, no temas, dice, delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Imagínense que nosotros vamos en grupo a predicar a la calle. Y si Dios nos enviara uno por uno solito, yo creo que lo pensaríamos primero para ir. Y estos varones, el Señor los enviaba a ellos solos a predicar el evangelio. A Elías lo correteaban los profetas, esos baales de Israel, lo correteaban por andar predicando el verdadero evangelio. Imagínense nosotros ahora en este tiempo, no queremos pagar el precio. Bendito sea el nombre del Señor. Dice el 9, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. No palabras de hombre, no palabras de cualquier otra persona, sino palabras de parte del Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios. Póngase sobre sus pies. Gloria a Dios, aleluya. Así que nosotros hemos escuchado la palabra, que a los que Jesús, a los que Dios llamaba en aquel tiempo, eran personas que tenían que someterse al Señor. Eran personas que tenían que obedecer al Señor para poder ver la gloria de Dios. Y el Señor los enviaba a pueblos donde nadie nos quería. El Señor los enviaba a pueblos donde el evangelio no era recibido. ¿Verdad? Gloria a Dios, aleluya. Dice en el 10, mira que te he puesto en este día, dice, sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar, dice. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Imagínense qué tremendo lo que Dios estaba enviando a Jeremías a ese pueblo. Vas a ir, le dijo, a plantar y a derribar. Vas a ir a plantar la palabra mía, pero vas a ir a derribar todos aquellos ladrones que andan vendiendo la palabra, aquellos que andan negociando la palabra mía. A eso los vas a derribar con la palabra. A eso les vas a hablar la verdad. Y eso es lo que está sucediendo en este tiempo. Son pocos los que hablan la palabra del Señor. Son pocos los que de veramente tienen amor a las almas. Por eso el Señor dice en el 10, mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, dice, para destruir y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar, dice. Bendito sea el nombre de Dios. Así que nosotros no tenemos que quedarnos callados. Si hay alguien entre medio de nosotros que anda negociando la palabra, hay que hablarles con la verdad. Hay que hablarles con la verdad para que se les vaya abajo el negocio. Y algunos dicen, ay, pero es que no podemos. Hay que quedarnos calladitos. No, si el Señor nos ha llamado a nosotros
para que nosotros prediquemos el verdadero evangelio. Si nosotros vemos más adelante en la historia de Ezequiel, el Señor lo enviaba como atalaya, dice la palabra, a predicarle no a aquellos que no conocían, sino a los impíos. ¿Quiénes eran los impíos? Aquellos que se podían toda la Biblia, aquellos que sabían quién era Dios, pero se habían apartado del Señor. A eso les digo, vas a ir a predicarle la palabra, y no palabra cualquiera, sino una palabra fuerte, les digo. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Señor, le damos, mi Dios amado, por esta palabra, Señor, que hemos compartido, Padre. Porque también, Señor, esta palabra, Señor, me toca mi vida, Señor, a mi Padre. Porque más en estos tiempos, Señor, entre más, Señor, van pasando los días, Padre, más la apostasía, Señor, se está levantando, mi Dios de la gloria. Más personas, Señor, hacerse pasar, Señor, que son cristianos, que son predicadores, Padre, andan predicando conforme a la conveniencia de ellos, mi Dios, y no conforme a la voluntad suya, Padre. Porque el llamado, Señor, que usted ha hecho, Señor, a nuestras vidas, Padre, no es para enriquecernos, Señor, de dinero, mi Dios de la gloria. No es, Señor, para nuestra conveniencia, Padre, sino, Padre, para que las almas, Señor, se salven, Señor. Para que las almas, Padre, escuchen, Señor, la palabra, Señor, el evangelio suyo, Padre. Porque eso es lo que decía el apóstol Pablo, Señor. Eso es lo que decía el apóstol Pablo, Padre. En Romanos, Señor, capítulo 1, verso 12. Porque no me avergüenzo del evangelio, dijo, porque es poder de Dios para salvación. Y si nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, si nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios, si nosotros caminamos conforme a la voluntad de Dios, no tenemos que avergonzarnos del evangelio. Tenemos que hablarles a las almas de Cristo. Cada día que va pasando, las almas se van yendo más al infierno. ¿Por qué? Porque faltan hombres que de veramente prediquen el evangelio. Y en ese punto estoy yo también soy falto, yo necesito también de parte de Dios que Dios me levante para poder llevar esa palabra a aquellos que no la tienen. Gracias, Señor, le damos, Padre, por esta palabra, Señor, que ha hablado, Señor, a mi vida también, Señor. Porque dice su palabra que usted no anda buscando, Señor, cobardes, Padre, sino, Señor, valientes, Señor. Usted ha llamado personas valientes, mi Dios de la gloria, que no tengan miedo a nada, mi Dios. Sino, Padre, que confíen, Señor, en usted, mi Dios. Gracias, Señor, le damos en este momento. Yo lo voy a invitar que venga aquí adelante, vamos a orar. Bendito sea el nombre de Dios. Vénganse todos, vamos a hacer una oración, vamos a poner nuestra vida delante de Dios.